La luna llena iluminaba suavemente el camino pedregoso que serpenteaba fuera del pequeño pueblo de San Sebastián. Mariana Ramírez, con el rostro pálido y empapado en lágrimas, apretaba con fuerza las manos de sus hijos, Diego y Martín, mientras avanzaba con pasos vacilantes hacia un destino que solo ella conocía. Su mente estaba nublada, una mezcla de desesperación y confusión que la empujaba a cometer lo impensable, mientras sus pequeños la seguían, inocentes y ajenos al abismo al que estaban siendo llevados. Diego, de 7 años, el mayor, caminaba en silencio, aunque inquieto. Sentía que algo no estaba bien, pero la voz quebrada y distante de su madre le había ordenado que siguiera sin hacer preguntas. Martín, de solo 4 años, se aferraba a la mano de su hermano mayor, su pequeño cuerpo apenas manteniendo el ritmo apresurado de Mariana. El bosque que los rodeaba era denso, y los sonidos de la naturaleza nocturna parecían más amenazantes que nunca. Mariana respiraba con dificultad, sus pensamientos desordenados, buscando algún tipo de justificación para lo que estaba a punto de hacer. «Es por su bien», murmuraba para sí misma, repetidamente, como si eso la ayudara a convencerse. El pozo finalmente apareció ante ellos, una estructura antigua, olvidada por los años, rodeada de maleza. Mariana soltó las manos de sus hijos y se acercó al borde, mirando hacia adentro. Era profundo, tan profundo que la luz de la luna apenas podía tocar la oscuridad en su interior. Permaneció inmóvil, temblando, mientras su mente luchaba por un último vestigio de cordura. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, pero algo dentro de ella, una fuerza oscura alimentada por su propio sufrimiento, la empujaba hacia adelante. «Mamá», susurró Diego, acercándose con cautela, con la mirada preocupada fija en el rostro de su madre. Mariana se giró lentamente, su mirada vacía. La voz de Diego la sacudió, pero no lo suficiente. En un impulso de desesperación, volvió a tomar a sus hijos de las manos, y antes de que los niños pudieran protestar, los llevó hasta el borde del pozo. «Lo siento», susurró, y los empujó. El grito de los niños resonó brevemente en la noche antes de desvanecerse en el eco del pozo. Mariana se quedó inmóvil, las piernas temblorosas, los ojos llenos de lágrimas, mientras el silencio lo envolvía todo. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano, se dio la vuelta y, sin mirar atrás, comenzó a alejarse, sus pasos vacilantes hacia el pueblo. Pero el destino no permitiría que la historia terminara allí. Esa misma noche, mientras Mariana se refugiaba en la soledad de su pequeña casa, el pueblo seguía su curso habitual. Inés, una mujer de mediana edad conocida por su bondad y espíritu protector, descansaba en su pequeña cabaña en las afueras de San Sebastián. Siempre alerta a cualquier ruido extraño, esa noche, mientras intentaba dormir, un sonido distante la perturbó. Un grito, casi inaudible, proveniente del bosque. Inés se levantó de inmediato, su instinto maternal despertado. Sabía que algo andaba mal, y sin perder tiempo, despertó a Felipe, un joven vecino que siempre la ayudaba con las tareas del campo. Juntos, tomaron linternas, y guiados por la intuición de Inés, comenzaron a caminar hacia el bosque. A medida que avanzaban en la oscuridad, los gritos se volvían más claros. No eran gritos de animales ni el aullido del viento entre los árboles. Eran gritos humanos. De niños. Inés aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza. Llegaron al pozo. «Dios mío», exclamó Felipe, al ver el viejo pozo. Ambos corrieron hacia el borde. A la luz de las linternas, pudieron ver algo que les revolvió el estómago. 2 pequeños cuerpos, atrapados en un saliente del pozo, aún vivos, pero aterrorizados. Diego, abrazando a su hermanito con todas sus fuerzas, miraba hacia arriba con ojos llenos de miedo y esperanza. «¡Ayuda!», gritó Diego, con la voz ronca. Inés no dudó. Con una rapidez inesperada, dio órdenes a Felipe para que fuera a buscar una cuerda en una de las casas cercanas. El joven corrió de vuelta al pueblo mientras Inés se arrodillaba al borde del pozo, hablándole a los niños, tratando de calmarlos. «No se preocupen, pequeños. Los sacaremos de aquí», les aseguró, aunque en su interior temía lo peor. Cuando Felipe regresó, los minutos siguientes fueron caóticos, pero con esfuerzo,
lograron sacar a los niños del pozo. Diego, cubierto de tierra, se aferraba a Martín, quien lloraba desconsolado. Inés los abrazó con fuerza, sus propios ojos llenos de lágrimas. Aunque aún no sabía cómo habían llegado allí, estaba claro que esos niños necesitaban ayuda, y rápido. Los llevó a su casa, donde los limpió y los acurrucó. A lo largo de la noche, Diego, aún en estado de shock, contó, entre sollozos, lo que había sucedido. Inés sintió un nudo en el estómago al escuchar sobre Mariana, la madre que había abandonado a sus hijos de una manera tan cruel. Mientras los niños finalmente dormían, exhaustos, Inés se sentó en la oscuridad de su sala, con la mirada fija en las llamas de la chimenea. Sabía que esos niños nunca volverían a ser los mismos, y una silenciosa promesa se formó en su corazón. Los protegería. Ella sería la madre que ellos necesitaban. Inés no tenía hijos, pero esa noche, algo dentro de ella cambió. Diego y Martín no estarían más solos. Conforme pasaban los días, San Sebastián volvía a su ritmo habitual. El incidente en el pozo se convirtió en un rumor distante, una historia que algunos susurraban con incredulidad, mientras otros preferían no hablar más del asunto. Mariana había desaparecido. Nadie sabía exactamente qué había sucedido con ella, y en el pequeño pueblo, no hubo esfuerzos por buscarla. Parecía que el destino de Diego y Martín había quedado sellado aquella última noche. Bajo los cuidados de Inés, los dos niños comenzaron una nueva vida. Los primeros días fueron difíciles, especialmente para Diego. Aunque tenía solo 7 años, sus ojos reflejaban una madurez inesperada, una mezcla de desconfianza y tristeza que contrastaba con la inocencia que debería haber en un niño de su edad. Martín, por otro lado, aunque aún frágil y dependiente, seguía el ejemplo de su hermano mayor, buscando en él el consuelo que antes recibía de su madre. Inés, consciente del trauma que los pequeños cargaban, decidió que lo mejor sería proporcionarles estabilidad, una rutina que los ayudara a sanar. Así, todas las mañanas, les preparaba el desayuno, les enseñaba tareas sencillas. Poco a poco, fue ganando la confianza de los niños. Felipe, que vivía no muy lejos, se convirtió en una figura constante en sus vidas. A sus 20 años, era un hombre trabajador, sencillo y de buen corazón. Había crecido en el pueblo y siempre había sentido una profunda admiración por Inés, quien lo había cuidado en más de una ocasión cuando sus propios padres no podían. Felipe encontró un propósito inesperado al ayudar con los niños, y de cierta manera, veía en Diego y Martín una nueva oportunidad para hacer algo significativo por su comunidad. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Diego y Martín jugaban en el patio de la casa de Inés. Aunque Diego mantenía una distancia emocional, había momentos en los que su risa escapaba, un reflejo de la infancia que aún luchaba por emerger. Inés, observándolos desde la ventana de la cocina, sonrió. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero esos pequeños destellos de alegría le llenaban de esperanza. Sin embargo, esa tarde, algo cambió en Diego. Mientras jugaban, Martín tropezó y cayó al suelo, comenzando a llorar. Diego corrió hacia él y lo abrazó, pero el pequeño repetía entre sollozos una palabra que congeló a Inés: «Mamá». «Mamá», gemía Martín, mientras se aferraba a su hermano. Diego, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, miró a su alrededor como si buscara una respuesta que nunca llegaría. Entonces, apretando los dientes, levantó a su hermano y lo llevó dentro de la casa. Inés los vio acercarse, con Martín en los brazos de Diego, y sintió una punzada en el pecho. No era la primera vez que Martín llamaba a su madre, pero nunca había visto una reacción tan intensa en Diego. «¿Está todo bien, querido?», preguntó Inés con suavidad, arrodillándose a la altura de los niños. Diego asintió, pero su expresión era seria. «Martín está bien. Solo, se cayó», respondió con voz firme, pero sin mirarla a los ojos. Inés sabía que había algo más detrás de esa respuesta. Comprendía que no podía forzar a Diego a hablar. Así que decidió esperar. Les ofreció un poco de leche caliente y sugirió que jugaran un poco más dentro de la casa, algo que siempre calmaba a los niños. Pero esa noche,
Diego permaneció en silencio, atrapado en sus pensamientos. Horas después, tras haber acostado a los niños, Inés encontró a Felipe en el patio. Había pasado por la casa para ayudar con algunas tareas pesadas y se había quedado para conversar. «Diego está inquieto, ¿no?», preguntó Felipe, mirando hacia la ventana del cuarto de los niños. «Sí, lo noté», respondió Inés, cruzando los brazos, pensativa. Hoy, cuando Martín cayó, pidió por su madre. Y Diego reaccionó de una manera que nunca había visto antes. «Creo que aún no ha superado lo que ocurrió». Felipe asintió, pero una pregunta que llevaba guardando por un tiempo finalmente escapó. «¿Sabes algo sobre Mariana?», preguntó con cautela. «Nadie más ha sabido de ella». Inés negó con la cabeza. Nadie en el pueblo había visto o escuchado de Mariana desde aquella noche. La mujer había desaparecido como un fantasma. Y aunque algunos habitantes preferían no hablar del asunto, Inés no podía evitar una inquietud constante por la ausencia de Mariana. Algo en ese silencio era más perturbador que cualquier verdad conocida. «No sé qué fue de ella, Felipe. Pero, por más terrible que haya sido lo que hizo, sigue siendo la madre de esos niños. Temo que, algún día, tendremos que enfrentar su regreso». Inés suspiró, apoyando la cabeza en sus manos. «Pero no ahora. Ahora, solo quiero darles paz». Con esas palabras, Felipe entendió que el tema estaba cerrado, al menos por el momento. Aunque Inés había asumido el papel de madre con devoción, siempre habría una sombra sobre Diego y Martín. El fantasma de su madre biológica. El negocio de Diego y Felipe, con el apoyo incansable de Martín, prosperaba más rápido de lo que cualquiera en San Sebastián podría haber imaginado. Lo que comenzó como un pequeño taller se transformó en un punto de referencia para los pueblos vecinos, donde herramientas, muebles y estructuras de madera eran cada vez más solicitadas. Diego, con 18 años, ya era reconocido como un joven empresario, serio y meticuloso, mientras Martín, a sus 15, se convertía en un artesano. Habilidoso, aunque su carácter seguía siendo más suave y reservado que el de su hermano. Inés observaba con orgullo los logros de sus hijos, pero también con una creciente inquietud. Sabía que el éxito no borraba las cicatrices del pasado. Aunque los años habían pasado, el abandono que sufrieron en su infancia seguía siendo una sombra constante. A pesar de que Inés había creado un hogar lleno de amor y seguridad, los fantasmas de aquella noche en el pozo aún rondaban en los silencios de Diego y en las miradas nostálgicas de Martín. Una tarde de otoño, cuando las hojas amarillas cubrían los caminos y el aire traía una brisa fresca, Diego y Martín estaban en el taller, trabajando en un gran pedido que debían entregar a un pueblo cercano. Martín, siempre dispuesto a bromear, intentaba sacar una sonrisa de su hermano mayor, pero Diego, como de costumbre, mantenía los ojos fijos en su trabajo. De repente, el sonido de una carreta acercándose rompió la tranquilidad del lugar. «¿Estamos esperando a alguien?», preguntó Martín, secándose las manos en el delantal. Diego frunció el ceño. No estaban esperando a ningún cliente a esa hora. Salieron del taller, y para su sorpresa, vieron a una mujer descender de la carreta. Su figura, aunque marcada por los años, les parecía vagamente familiar. Diego sintió un frío en el estómago, como si el aire a su alrededor se volviera denso de repente. Martín, más desprevenido, se acercó curioso. Inés, que estaba recogiendo algunas verduras en el jardín, también notó la llegada de la visitante. Al verla, dejó caer la cesta que llevaba en las manos. Mariana Ramírez estaba de vuelta. Los ojos de Mariana estaban hundidos, y su rostro reflejaba los estragos del tiempo y el arrepentimiento. Vestía ropas desgastadas y su expresión era de pura extenuación, como si cada paso que daba en dirección a la casa de Inés la alejase más del perdón que buscaba. Cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, algo dentro de ella se rompió. Ya no era el niño que había abandonado. Ahora era un hombre, fuerte, con una vida que prosperaba a pesar de su ausencia. «Diego». «Martín», pronunció Mariana con la voz temblorosa, cargada de una mezcla de esperanza y culpa. Martín, que hasta entonces no había entendido la situación,
De repente sintió una oleada de recuerdos golpeándolo como una tormenta. La imagen de su madre, el pozo, la oscuridad. Retrocedió instintivamente, sus ojos llenos de confusión y miedo. No puede ser, susurró Martín, mirando a Diego en busca de alguna explicación. Diego, que permanecía inmóvil como una estatua, apretó los puños. Todo el sufrimiento, la ira y la sensación de traición que había reprimido durante años comenzaron a hervir dentro de él. Caminó hacia Mariana, con una expresión que no mostraba el menor rastro de la ternura que ella esperaba encontrar. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Diego, con una voz baja y peligrosa. Mariana, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba, intentó acercarse más. «Vine a pedir perdón, a explicar lo que pasó», dijo ella, sus ojos llenándose de lágrimas. «Nunca dejé de pensar en ustedes ni un solo día. Me fui porque no podía soportarlo. Estaba perdida, confundida, pero siempre los amé». Martín, siempre el más sensible, miraba a su madre con lágrimas en los ojos, sin saber cómo procesar lo que estaba sucediendo. Por un lado, aquella era la mujer que lo había traído al mundo, que le había dado la vida. Pero, por otro lado, era la misma mujer que lo había abandonado, que lo dejó a su suerte en ese pozo, en la más absoluta oscuridad. La mezcla de emociones era insoportable. «El amor no es lo que hiciste», interrumpió Diego, su voz firme y controlada, aunque se notaba el odio contenido. «Nos dejaste para morir. Ni siquiera miraste hacia atrás, Mariana. Simplemente, nos empujaste». Las palabras de Diego cayeron como una sentencia. Mariana, devastada, intentó acercarse más, extendiendo la mano hacia su hijo mayor. «No entiendes. No estaba bien. Estaba tan rota por dentro que no veía otra salida», se justificó, sus lágrimas cayendo sin control. «¿Y eso justifica abandonarnos?», replicó Diego, sin desviar la mirada de su madre. «Quizás estabas rota, pero eso no cambia lo que hiciste. No cambia que otra persona tuvo que salvarnos, que otra persona se convirtió en nuestra madre. Inés nos dio todo lo que tú no pudiste». Inés, que había observado la escena en silencio desde la entrada de la casa, sentía un nudo en el pecho. Temía este momento desde hacía años, y aunque estaba segura del amor que Diego y Martín sentían por ella, sabía que el regreso de Mariana reabría heridas profundas, heridas que ni el tiempo había sanado por completo. Martín, incapaz de soportar más, dio un paso adelante. «Mamá», dijo, pero su voz falló. No sabía si estaba llamando a Mariana o a Inés. Estaba perdido entre los recuerdos y el presente, entre el dolor y el deseo de perdonar. Mariana intentó aprovechar el momento. «Martín, por favor. Lo siento tanto. Nunca dejé de amarlos. Solo quiero una oportunidad para ser su madre de nuevo», imploró, su voz rota por la desesperación. Pero antes de que Martín pudiera responder, Diego habló por los dos. «No tienes derecho a pedir eso», dijo fríamente. «Ya tenemos una madre. Y no eres tú». Mariana sintió como si su corazón se detuviera. Las palabras de Diego fueron más dolorosas de lo que jamás hubiera imaginado. Esperaba rechazo, pero no una sentencia tan definitiva. Sus piernas temblaron, y por un momento, pensó que se desmayaría. El silencio que siguió fue opresivo. Martín miraba a su madre biológica con una mezcla de lástima y dolor, pero no dijo nada más. En el fondo, sabía que Diego tenía razón. Aunque una parte de él quería perdonar, el vacío que Mariana había dejado era demasiado profundo. Inés, que había permanecido al margen, finalmente se acercó, colocando una mano protectora en el hombro de Martín. «Creo que ya escuchaste la respuesta, Mariana», dijo Inés suavemente, pero con firmeza. «Lo mejor es que te vayas». Mariana, derrotada, dio un paso atrás, sin quitar los ojos de sus hijos. Diego la observaba, inmóvil, y Martín, visiblemente afectado, se refugió junto a Inés. Los hijos que había abandonado ya no eran suyos. Y mientras se alejaba lentamente, Mariana comprendió que el perdón no siempre era algo que se podía obtener, por más que se deseara. Diego y Martín la observaron marcharse en silencio.
Los ecos del pozo aún resonaban en sus corazones, pero esta vez, con la certeza de que su verdadera familia estaba allí, con Inés, en el hogar que ella les había dado. El día siguiente al regreso de Mariana se desarrolló en un silencio tenso en la casa de Inés. Diego se levantó temprano, como de costumbre, y fue al taller sin decir una palabra. Martín, por otro lado, permaneció en su cuarto por más tiempo de lo habitual, sumido en pensamientos. Inés, quien conocía bien los ritmos y emociones de sus hijos, percibió el cambio de inmediato. Sabía que, después de lo ocurrido la noche anterior, las heridas reabiertas necesitarían tiempo para cicatrizar, si es que algún día lo hacían. Mientras Martín permanecía en su cama, la imagen de su madre biológica no se apartaba de su mente. La expresión desesperada de Mariana, el tono suplicante en su voz, y sobre todo, la mirada de angustia cuando Diego la rechazó tan fríamente. Martín sabía que su hermano tenía razón en no aceptarla de vuelta, que lo que Mariana había hecho era imperdonable. Sin embargo, algo en su interior lo incomodaba profundamente. ¿Sería correcto no perdonar nunca? Finalmente, incapaz de permanecer más tiempo en su cama, Martín se levantó. Encontró a Inés en la cocina, preparando el desayuno como siempre. A pesar del clima pesado, ella mantenía una expresión serena, consciente de que los niños necesitaban estabilidad. «Buenos días, querido», dijo Inés con suavidad, mientras servía café en una taza. «Buenos días», respondió Martín, con una voz que revelaba su cansancio emocional. Inés le indicó que se sentara, y en silencio, sirvió el desayuno para ambos. Durante varios minutos, ninguno de los dos dijo una palabra. Martín revolvía la taza pensativo, mientras Inés lo observaba con ternura, esperando a que él hablara cuando estuviera listo. Finalmente, Martín suspiró y rompió el silencio. «No puedo dejar de pensar en ella, en Mariana», admitió, mirando hacia abajo. Diego fue muy duro, pero, no lo sé, tal vez ella estaba diciendo la verdad. Quizá realmente estaba perdida, como dijo. Inés se acercó a la mesa y se sentó frente a él. Su mirada era suave, pero firme, como alguien que comprende que la vida rara vez ofrece respuestas simples. «Martín, nadie puede decirte cómo debes sentirte», comenzó ella, tomando la mano de él con delicadeza. «Lo que Mariana hizo fue terrible, algo que ninguna madre debería hacer. Pero también es cierto que, a veces, las personas toman decisiones equivocadas por razones que no comprendemos. Eso no significa que tengas que aceptar sus actos o olvidarlos, pero el perdón es algo que solo tú puedes decidir si quieres ofrecer». Martín la miró a los ojos, su mente reflejando la confusión interna. Era evidente que el joven luchaba con la contradicción entre su necesidad de comprensión y la dura realidad de lo que había vivido. «¿Y tú, Inés?», preguntó de repente. «¿Tú la perdonarías?». Inés suspiró profundamente antes de responder. Sabía que esa era una pregunta difícil y no quería influir en la decisión de Martín, pero tampoco podía ser deshonesta. «No sé si podría perdonarla, Martín. Lo que ella les hizo causó un dolor enorme. Y, aunque me compadezco de ella como ser humano, no puedo ignorar el sufrimiento que provocó. Los vi luchar, tratar de entender por qué su madre los abandonó. Para mí, siempre serán mi prioridad ustedes. Mariana cometió un error que cambió sus vidas para siempre, y eso no desaparece fácilmente». Martín asintió lentamente, digiriendo las palabras de Inés. Sabía que ella tenía razón, pero aún así, sentía un peso en el corazón, una necesidad de no cargar con el resentimiento para siempre. «Quizás no tenga que perdonarla ahora mismo», dijo finalmente, su voz suave pero decidida. «Pero tampoco quiero odiarla. No sé si algún día podré olvidar, pero no quiero vivir con ese rencor». Inés lo miró con admiración. Martín siempre había sido el más reflexivo, dispuesto a entender las emociones detrás de las acciones. Aunque el camino de ambos hermanos había sido duro, estaba claro que cada uno lo recorría de maneras diferentes. «Lo que decidas estará bien, Martín. Lo importante es que hagas lo que te traiga paz», dijo Inés, apretando suavemente la mano de él. «Y yo siempre estaré aquí para apoyarte»,
como siempre lo he estado. En ese momento, Diego entró por la puerta, cubierto de polvo y con las manos sucias por el trabajo en el taller. Al ver a Martín e Inés sentados a la mesa, intercambió una mirada con ambos, consciente de que algo importante había sido discutido en su ausencia. ¿De qué hablaban?, preguntó Diego, frunciendo el ceño. Martín respiró hondo, sabiendo que su hermano no compartía los mismos sentimientos de duda. Diego era firme y categórico en sus decisiones, y había dejado claro la noche anterior que no había lugar para Mariana en sus vidas. Aún así, Martín sintió la necesidad de hablar. Estaba pensando en lo que pasó ayer, y sobre Mariana, dijo Martín, enfrentando la mirada de Diego. Sé lo que hizo, y estoy de acuerdo contigo en que no podemos simplemente aceptarla de vuelta. Pero también siento que no quiero vivir con este odio. No sé si alguna vez podré perdonarla, pero no quiero que eso me controle. Diego lo miró durante algunos segundos, su expresión endurecida. Para él, todo estaba claro. Mariana había fallado, los había abandonado y no merecía una segunda oportunidad. Sin embargo, aunque su instinto era proteger a Martín del dolor, sabía que no podía decidir por él. Haz lo que creas mejor, Martín, dijo finalmente Diego, con un tono más suave de lo habitual. Pero no te dejes engañar por ella. No importa cuántas veces diga que nos amaba, lo que hizo, eso no tiene vuelta atrás. Inés observaba la interacción entre los dos hermanos, notando la rigidez en Diego y la ternura en Martín. Sabía que ambos habían sido afectados de maneras diferentes por el abandono de Mariana y que cada uno necesitaba encontrar su propia forma de lidiar con ese trauma. Solo sé una cosa, dijo Martín, con más confianza en su voz. No importa lo que pase, lo importante es que estamos juntos. Mariana es parte de nuestro pasado, pero tú, Inés, eres nuestro presente y futuro. Las palabras de Martín resonaron en la pequeña cocina, llenando el ambiente de una emoción palpable. Diego, aunque no lo dijera en voz alta, sintió que un peso se levantaba de su pecho al escuchar lo que su hermano había dicho. A pesar de todo lo que habían vivido, habían encontrado en Inés el hogar que Mariana nunca les dio. Es cierto, Martín, respondió Diego, asintiendo levemente con la cabeza. Siempre estaremos juntos, pase lo que pase. Inés, profundamente conmovida, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Aunque la sombra de Mariana aún pendía sobre ellos, la fuerza del vínculo que habían construido a lo largo de los años era mucho más poderosa. En ese momento, todos comprendieron que, independientemente de lo que el pasado trajera, habían encontrado su propia manera de seguir adelante. El tiempo, como una suave brisa que serpenteaba entre las colinas de San Sebastián, empezó a cicatrizar las heridas abiertas por el regreso de Mariana. Aunque su reaparición había desestabilizado a Diego y Martín, la fortaleza del hogar que Inés había construido prevalecía. A medida que los días pasaban, las discusiones sobre Mariana comenzaron a desvanecerse, y la vida cotidiana retomó su curso. Diego y Martín continuaron expandiendo su negocio. Con la reputación de su trabajo extendiéndose por los pueblos vecinos, pronto empezaron a surgir nuevas oportunidades. El taller se transformó en una pequeña empresa familiar, que empleaba a varias personas de la comunidad. Aunque Diego seguía siendo reservado y serio, el éxito de su empresa le daba un propósito y una forma de canalizar la ira y el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Por otro lado, Martín encontró la paz interior que tanto buscaba. La decisión de no dejar que el odio hacia Mariana lo controlara le permitió concentrarse en el presente, y su relación con Inés se fortaleció aún más. Aunque los recuerdos de su madre biológica aún lo visitaban en momentos de reflexión, ya no lo atormentaban como antes. Aceptó que la vida no siempre ofrecía respuestas fáciles y que algunas cicatrices simplemente debían coexistir con el bienestar que había construido. En un día soleado, al final del verano, Inés decidió que era el momento de tener una conversación importante con sus hijos. Había algo que llevaba guardando en su corazón, algo que sentía que finalmente necesitaba compartir. Sentados en el porche de la casa, disfrutando del aire fresco de la tarde, Diego estaba, como de costumbre, absorto en sus pensamientos, mientras Martín, con delicadeza, esculpía una pieza de madera.
Inés los observaba con una mezcla de orgullo y melancolía, sabiendo que ese era el momento adecuado. Chicos, necesito hablar con ustedes sobre algo importante, comenzó ella, con su habitual calma, pero con un tono de seriedad que captó la atención de los dos. Diego levantó la mirada, y Martín dejó la pieza de madera a un lado, ambos atentos a lo que Inés tenía que decir. Han pasado muchos años desde que llegaron a mi vida, y no hay un solo día en el que no agradezca haberlos encontrado aquella noche, dijo Inés, con una sonrisa nostálgica. Ustedes son mis hijos, de eso no tengo dudas. Pero sé que, con el tiempo, pueden surgir preguntas o incluso el deseo de reconectarse con el pasado. Y quiero que sepan que, aunque eso me duela, siempre apoyaré cualquier decisión que tomen. Diego frunció el ceño, comprendiendo de inmediato a qué se refería Inés. Mariana. A pesar de su firme convicción inicial, las palabras de Inés abrieron una pequeña grieta en sus pensamientos. Sabía que ella hablaba con amor, y la idea de que pudiera sentirse insegura o reemplazada lo incomodaba profundamente. No necesito reconectarme con Mariana, respondió Diego, con firmeza. Tú eres nuestra madre. Siempre lo has sido. Eso no va a cambiar. Inés lo miró con ternura, pero también con la sabiduría de alguien que entiende que la vida es más compleja que las certezas de un joven. Lo sé, hijo. Pero también sé que las heridas del pasado a veces nos hacen buscar respuestas, incluso cuando creemos que no las necesitamos. Si algún día sienten esa necesidad, quiero que sepan que está bien. No me perderán por tratar de entender quién fue Mariana. Martín, que había estado en silencio hasta ese momento, habló suavemente. He pensado en Mariana, confesó, mirando a Inés. No porque quiera que vuelva a ser parte de nuestras vidas, sino porque necesito cerrar ese capítulo de una vez por todas. Pero lo que siento, más que la necesidad de verla de nuevo, es gratitud por ti, Inés. Nos diste lo que ella no pudo. Nos diste una vida, nos diste una familia. Las palabras de Martín resonaron en el porche. Diego miró a su hermano menor, sorprendido por la madurez y serenidad con las que hablaba. Aunque su propio corazón aún estaba endurecido hacia Mariana, no pudo evitar sentir una especie de alivio al escuchar a Martín expresar lo que él mismo nunca había sido capaz de verbalizar. Martín tiene razón, dijo Diego, esta vez en un tono más suave. No hay nada que tengamos que buscar en el pasado. Todo lo que necesitamos está aquí, contigo, Inés. Inés sintió una oleada de emoción al escuchar a sus hijos hablar de esa manera. Siempre había temido que el regreso de Mariana pudiera sacudir lo que había construido con tanto esfuerzo, pero ahora veía que su amor y dedicación habían sido suficientes para sanar las heridas de Diego y Martín. No saben lo que sus palabras significan para mí, dijo Inés, con los ojos llenos de lágrimas. Los he visto crecer. He visto cómo se convirtieron en hombres fuertes y buenos. Y sé que seguirán adelante, con o sin las sombras del pasado. El sol se estaba poniendo, y los últimos rayos dorados bañaban el paisaje, creando un momento de paz y reflexión en el porche de la casa. Diego, Martín e Inés permanecieron en silencio por un tiempo, disfrutando de la compañía mutua, sintiendo que, finalmente, habían encontrado un lugar de aceptación y tranquilidad. Esa noche, mientras todos dormían, Martín se levantó silenciosamente y salió al porche. El aire fresco de la noche lo envolvió, y por algunos minutos solo se quedó allí, observando las estrellas en el cielo. Sin embargo, en su mente, había una última cosa que necesitaba hacer. Tomando una hoja de papel y un lápiz, Martín se sentó en la mesa y comenzó a escribir una carta. No era una carta larga ni complicada, pero contenía las palabras que sentía necesarias para su propio cierre. A medida que la tinta llenaba el papel, una sensación de alivio fue apoderándose de su pecho. Cuando terminó, dobló la carta y la colocó en un sobre, dirigido a Mariana Ramírez. No sabía si ella la recibiría o si le importaría hacerlo. Para Martín, escribir esas palabras no era un acto de reconciliación con ella, sino consigo mismo. Era su manera de decir adiós al peso que había llevado durante tantos años. A la mañana siguiente, dejó la carta sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra. Diego la vio, pero no hizo preguntas.
Sabía que ese era el cierre que Martín necesitaba, y aunque él mismo no sentía la necesidad de hacer lo mismo, respetaba la decisión de su hermano. Inés recogió la carta más tarde, y sin hacer preguntas, la llevó al correo. Sabía que para Martín, ese acto representaba algo profundo, un cierre, una despedida necesaria para que pudiera seguir adelante sin el peso del pasado. Con el tiempo, la carta se perdió en los pliegues del destino, y la vida en San Sebastián continuó. Los días pasaron tranquilamente, con Diego y Martín dedicándose a su negocio y a la comunidad que ayudaron a prosperar. La relación entre los dos hermanos se fortaleció aún más, construida no solo por las dificultades del pasado, sino también por la aceptación de que, a pesar de las cicatrices, habían encontrado un hogar y una familia en Inés y en ellos mismos.